Bueno, acá tenemos un diodo que se encuentra conectado en un circuito polarizado en lo que se conoce como en directa. O sea, el ánodo está conectado a una diferencia potencial mayor que el cátodo. Por ende, por acá debería circular corriente. En este gráfico que tenemos acá, vemos qué es lo que ocurre con la tensión y la corriente. Si al diodo le aplicamos una diferencia potencial positiva, o sea, en el ánodo hay mayor tensión que en el cátodo, entonces debería dejar pasar toda la corriente que soporta ese diodo. Ahora, si le aplicamos en el ánodo una tensión menor que la que tenemos en el cátodo, entonces la corriente tiene que ser cero, no debería dejar pasar nada de corriente. Este sería un diodo ideal, o sea, en cuanto tiene un poco más de tensión en el ánodo que en el cátodo, deja pasar toda la corriente que puede dejar pasar. Pero es ideal, estos diodos no existen. Lo que ocurre con los diodos es que hay que superar una determinada tensión de umbral para que se comporten como una llave. Esa determinada tensión de umbral va a variar dependiendo del material con el cual fue construido el dispositivo semiconductor, el diodo. Por ejemplo, un diodo de silicio va a tener una tensión de umbral de 0,7 volts. Es decir, si la diferencia potencial entre ánodo y cátodo no es mayor a 0,7 volts, el diodo no va a dejar pasar ninguna corriente. Y en el momento que supera o que llega a los 0,7 volts, va a dejar pasar corriente infinita. Obviamente no va a dejar pasar corriente infinita porque se va a quemar, pero debería dejar pasar la mayor cantidad de corrientes que físicamente pudiera soportar. Esto va a cambiar, para los LEDs va a ser un valor de tensión mucho mayor, para el germanio es un valor un poco menor. Y este gráfico representa una llave perfecta. Si bien está corrida hacia la derecha por la tensión de umbral, es perfecta. O sea, llega un momento en donde no deja circular ninguna corriente y de golpe deja circular toda la corriente. Eso en la vida real no existe. Así no funcionan los diodos. Los diodos en la vida real responden con una curva cuando están polarizados en directa y lo que obtenemos es que, aunque no lleguemos a la tensión de umbral, igual un poco de corriente van a dejar pasar, mínimo, pero algo van a dejar pasar, y a medida que cruzamos la tensión de umbral, van a dejar pasar la mayor corriente que puedan dejar pasar. Lo que notamos es que si lo polarizamos en inversa, no dejan pasar corriente, si el cátodo tiene mayor diferencia potencial que el ánodo, hasta un determinado punto donde se rompe el semiconductor interno del diodo y deja pasar toda la corriente porque ya deja de funcionar como una llave, sino que se convirtió en un cable. Si planteamos la LBK, bueno, es muy sencillo, partimos desde la masa, nos encontramos con B1, luego nos encontramos con la caída de tensión en el diodo 1, que no es otra cosa más que la tensión de umbral para ese diodo en particular, y la caída de tensión en la resistencia 1, que no es otra cosa más que la corriente que esté circulando por el valor de la resistencia. Hacemos un pequeño ejemplo con números. Si B1, por ejemplo, equivale a 5 volt y la caída, la tensión de umbral en ese diodo es de 2,7 volt, encontremos un valor de R1 para que la corriente que circule por este circuito no supere los 20 miliamperes. Bueno, planteamos la LBK, reemplazamos todos los valores y nos va a quedar como incógnita el valor de R1. Cuando lo despejamos encontramos que es 115 ohms. Ojo al simular esto con Cooks, ya que Cooks simula diodos reales, no simula diodos ideales. Entonces, no ocurre esto en el diodo simulado con Cooks, sino que ocurre lo que está aquí abajo. Por ende, los valores no nos van a dar exactos a lo que nos dio aritméticamente cuando lo hacemos en el simulador, porque el diodo que está simulando es real, no es un diodo ideal como el que nosotros simulamos. ¿Sí? La caída de tensión, si bien nosotros decimos que el umbral es 2,7 volt, el simulador Cooks no va a ser 2,7, va a ser un valor cercano que encima va a variar según la cantidad de tensión que nosotros le apliquemos, porque es lo que ocurre en la vida real con los diodos. Acá tenemos otro ejemplo donde hay múltiples ramas y cada rama tiene una determinada cantidad de diodos, en este caso son LEDs. Cada una de estas ramas se encuentra conectada en paralelo a la fuente de alimentación. Así que esto sería lo mismo que analizar tres circuitos distintos, ¿no? El primero de los circuitos es idéntico al que acabamos de analizar. Tenemos la fuente de alimentación, un diodo y una resistencia. Ese ya sabemos cómo calcularlo, es muy fácil. En el caso que tengamos más de un diodo, dos, tres o la cantidad que sean, lo que tenemos que hacer es tenemos que sumar las caídas de tensiones de cada uno de esos diodos. Cada uno de esos diodos va a tener una tensión de umbral y la diferencia de potencial total que se aplica a la sumatoria de esos diodos tiene que cubrir la caída de cada uno de esos diodos.
En este caso, por ejemplo, la tensión de umbral de cada diodo es de 2 volts, entonces en el primer diodo que nos encontramos tiene que haber una diferencia potencial de 2 volts para que pueda circular corriente. Y acá tiene que haber una caída, una diferencia potencial de 2 volts por cada uno. Así que si sumamos los dos, entre D2 y D3, tiene que haber una diferencia potencial de al menos 4 volts para que esto deje circular tensión. Y vemos que en la tercera rama son 3 diodos, 2 volts cada uno de caída de tensión, así que necesitamos tener 6 volts aplicados en esta rama entre estos diodos para que pueda circular la corriente. Ya vemos que acá va a haber un problema porque la fuente solamente entrega 5 volts. Así que en el caso más sencillo de R2 que tiene dos diodos, planteamos la LVK. Es la fuente de alimentación menos la caída en R2, que es lo que vamos a tener que calcular, la caída en D2 y la caída en D3. Vemos que al plantear la LVK lo único que nos queda como incógnita es el valor de R2 y obtenemos que es 50 ohms. Si hacemos lo mismo en la tercera rama, planteamos la LVK así sin hacer ningún análisis del circuito, vamos a obtener que R3 tiene que valer menos 50 ohms. Y esto obviamente no puede ser, es inválido. Y esto ocurre ya que no se supera la tensión de umbral como para que los diodos se enciendan. Por ende, por esa rama va a circular 0 amperes. No puede circular corriente, ya que los diodos no dejan que circule corriente porque no se rompe la tensión de umbral. Si en este mismo ejercicio, en esta misma rama, en vez de buscar el valor de R3, nosotros les damos el valor de R3 y les pedimos cuál es la corriente que circula por esta rama, obviamente va a dar un valor negativo si lo calculamos con LVK. Porque el LVK no está entendiendo de que acá tenemos que superar la tensión de umbral de todos los diodos. Así que ese resultado siempre va a ser inválido porque no se supera la tensión de umbral. Ahora notemos que aquí tenemos diodos en paralelo, pero cada una de las ramas tiene una resistencia que limita la corriente dentro de la rama. Eso es muy importante. Si conectamos dos diodos en paralelo dentro de la misma rama, o sea, dependiendo de la misma resistencia, esto es una muy mala idea. Supongamos en este caso que la tensión de umbral para D1 es de 2 volts y la tensión de umbral para D2 es de 3 volts. Lo que va a ocurrir es que cuando este diodo, el primero, rompa la tensión de umbral de 2 volts, va a dejar circular toda la corriente por este diodo y en la corriente que va a salir de R1 va a encontrarse con dos caminos. Por el camino de D1 que llega directo a masa con cero resistencia o por el camino de D2 que todavía no deja circular corriente ya que la tensión de umbral es mayor. Entonces toda la corriente va a salir por R1 y no va a circular nada por D2. En Cooks podemos simular este circuito con los dos diodos en paralelo y lo que podemos hacer es, vamos a la parte de bibliotecas, libraries, tenemos LEDs, dentro de LEDs tenemos rojo, tenemos verde, ponemos un LED rojo y un LED verde en paralelo y cuando lo simulamos vemos que toda la corriente termina pasando prácticamente por uno de los dos diodos que es el que tiene menor tensión de umbral, ¿sí? En este caso sería el rojo. Así que los 19,9 mA que salen de la fuente de alimentación pasan prácticamente enteramente por el LED rojo y por el LED verde tenemos una corriente muy chica, ya que bueno, esto es un diodo ideal, es un diodo real, no es un diodo ideal, así que un poco de corriente va a dejar pasar, pero estamos hablando de microamperes, así que prácticamente ni va a encender. Es por esto que no usamos diodos en paralelo. Si quisiésemos simular un diodo de la vida real, como por ejemplo el 1N4148, lo podemos agregar y este es un diodo de silicio que va a tener una caída de tensión cercana a los 0,7 volts. Vemos que si lo conectamos en paralelo a los otros dos diodos que están ahí, y medimos cuál es la corriente, te lo sacamos, te lo sacamos y simulamos, vemos que toda la corriente prácticamente pasa por este diodo, que es el que tiene menor tensión de umbral, y nada, porque en nanoamperes es nada, está pasando por los otros dos que tenemos ahí. Así que vemos que cuando están los diodos en paralelo, el que tiene menor tensión de umbral es el que va a recibir toda la corriente. Y notemos que la diferencia de potencial aplicada en los tres diodos es de 0,78 volts, que es la tensión de umbral que tiene ese diodo que está ahí. O sea que este diodo es el que está definiendo la diferencia de potencial para todos estos tres que están en paralelo. Cuando estamos trabajando con compuertas, estas generalmente vienen en circuitos integrados.
Siempre que realicemos una conexión entre dos compuertas, una va a ser la compuerta de salida y la otra va a ser la compuerta de entrada. En la salida vamos a tener un nivel de tensión para representar el 1 y un nivel de tensión para representar el 0. Y una zona indeterminada en donde no es ni 1 ni 0. En este ejemplo que tenemos acá, el 1 comienza a partir de los 4,3 volts hacia arriba, probablemente hasta 5, y el 0 va a ser reconocido como un nivel desde 0 hasta 1,5 volts. En la entrada tenemos otros rangos de tensión. El 0 va a ser reconocido de 0 a 2,5 volts, por ejemplo, y el 1 va a ser reconocido desde 3,5 volts hacia arriba. Así que básicamente vamos a estar trabajando con cuatro regiones. La región de VO, tensión de salida en alto para indicar un 1, la tensión de salida VO low para indicar un 0, la tensión de entrada V input high para indicar un 1 y la tensión de entrada V input low para indicar un 0 en la entrada. Entonces, para cada una de estas regiones vamos a tener dos niveles. Vamos a tener el VOHL, o sea, el mínimo de tensión con el cual vamos a indicar un 1 a la salida, y vamos a tener el máximo VOHLH, el máximo para una tensión para indicar un 0 a la salida y el equivalente en las entradas. Así que lo primero que miramos es, por ejemplo, en un 1 a la salida. Si la compuerta de salida pone una tensión de 4,3 volts, que es lo mínimo que puede poner para indicar un 1. La compuerta de entrada lo reconoce como un 1 y vemos que si trazamos una línea desde 4,3 hasta 4,3, esto es reconocido como una entrada válida como un 1, ya que a partir de 3,5 lo va a tomar como una entrada válida. Recordemos que si bien la entrada puede sacar 4,3 volts, esto puede sufrir ruidos y perturbaciones que hacen que el valor de tensión sea menor. ¿Sí? Si bien acá tenemos 4,3 a la salida, en algún momento puede ser que esto baje a 4. Y ahí está la pregunta, si esto es 4 cuando ingresa acá, ¿es reconocido como un 1? Bueno, en este caso sí, ya que con que sea mayor que 3,5 lo reconoce como un 1. Ahora, ¿hasta cuánto puede bajar la tensión? Porque ¿qué ocurre si baja a 2,5? Bueno, si baja a 2,5, entonces no se va a reconocer como un 1. A eso es a lo que conocemos como margen de ruido y se calcula muy fácilmente aritméticamente. En esta franja superior tenemos 0,8 volt, en la franja inferior tenemos 1 volt y lo que obtenemos de estos dos resultados es siempre el menor. Así que si tenemos una salida, la conectamos a esta entrada con estos niveles de tensión y tenemos una perturbación, ya sea para un 0 o para un 1 de 0,7 volts, listo, la entrada lo va a entender como 0 o como 1 sin ningún problema. Ahora, si tenemos una perturbación de 0,9 volts y a la salida teníamos un 0, bueno, se va a terminar reconociendo como un 0, pero si a la salida teníamos un 1 y la perturbación es de 0,9 volts hacia abajo, va a entrar dentro de la zona de indeterminado, por eso siempre tomamos el menor de los márgenes de ruido. No siempre vamos a poder hacer todas las conexiones entre salida y entrada. Por ejemplo, acá tenemos unos valores donde el nivel mínimo de salida para un 1 es 3,7 volts, pero el nivel mínimo que acepta la entrada es 4,2 volts. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un valor en 3,9 volts? Este es un valor válido de 1 para la salida. Sin embargo, aunque llegue sin ninguna perturbación en 3,9 volts a la entrada no la va a reconocer como un 1. ¿Sí? Y esto nos indica que estas tecnologías son incompatibles. Esa salida no se puede conectar a esa entrada. Podemos llevarlo al nivel de transistores, ahora que conocemos cómo funcionan los semiconductores. Imaginemos que tenemos dos compuertas conectadas, una compuerta NOT cuya salida está conectada a la entrada de otra compuerta NOT, y con transistores CMOS el circuito que tenemos es básicamente este. Ahora, cuando dibujamos las compuertas, no siempre dibujamos cuál es la fuente de alimentación que tiene cada una. Ahora, en el diseño con transistores sí lo vemos. Podemos tener dos fuentes de alimentaciones distintas. Por ejemplo, esta podría ser 3 volts y esta podría ser tranquilamente 5 volts. Entonces, ¿es compatible esta conexión que vamos a hacer? Y bueno, va a depender de cuál es el nivel de tensión que va a requerir cada uno de estos transistores para poder operar. Por ejemplo, si el mínimo para que estos dos transistores de acá enciendan es de 3,5 volts, entonces esta conexión nunca va a funcionar, porque esta salida nunca va a proveer más de 3 volts. Estudiemos cómo funcionaría este circuito. Imaginemos que en A tenemos un cero lógico. Ese cero lógico va a hacer que este transistor conduzca
pero que el transistor de acá abajo no conduzca. Por ende, acá a la salida vamos a tener a VAA, ya que tenemos un camino por acá para llegar al valor de VAA. Ese valor de VAA lo vamos a tener en este punto y en este punto que está acá. Pero al ser un valor alto de tensión, vamos a asumir que estos transistores conducen. Este de arriba no va a conducir, ya que la diferencia potencial entre 3 y 5 no es lo suficiente como para que este transistor conduzca. Y sin embargo, la diferencia de potencial entre 3 y masa que tenemos acá es lo suficiente para que el de abajo conduzca. Así que el de abajo va a conducir a ground. Por ende, acá a la salida vamos a tener un 0. Y esto es correcto, ya que si tenemos un 0 acá, lo invertimos, tenemos un 1, volvemos a tener un 0. Notamos que la corriente salió de VA y llegó a masa a través de este transistor Q4 que está acá abajo. O sea que en la compuerta, la primera compuerta NOT, la corriente la provee esa compuerta NOT hacia afuera. En el caso contrario, si tenemos un 1, lo que ocurre es que al tener un 1 acá, esto no va a conducir y sí va a conducir el de abajo, que nos va a dejar un camino directo hacia masa en la salida de esta primera compuerta negadora. Al tener acá GND, o sea, al tener masa, vamos a tener masa acá y vamos a tener masa acá. Por ende, acá va a haber 0. La diferencia de potencial entre 5 y 0 hace que este transistor conduzca. Así que vamos a tener aquí afuera la corriente VDB. Y este no va a conducir, ya que entre 0 y 0 no hay diferencia de potencial. Así que lo que estamos forzando es que esta corriente de entrada que lleva a masa en la salida de la primer NOT, no se está poniendo un 1 a la salida en F. Así que si acá tenemos un 1, acá tenemos un 0, acá tenemos un 1 nuevamente, por ende este circuito funciona. Tengamos en cuenta los sentidos de las corrientes a la salida del primer negador. Cuando tenemos un 0 en la entrada, la corriente la proveemos nosotros, y cuando tenemos un 1 en la entrada, nosotros estamos llevando a masa la corriente que ingresa por acá. Esto es importante a la hora de calcular la potencia disipada a la salida, ya que en este punto de salida, dependiendo si tenemos un 1 o si tenemos un 0, el cálculo de corriente va a ser distinto. Planteamos entonces una compuerta NOT cuya salida medimos, y en la salida notamos que tenemos un ciclo de actividad del 50%, o sea, el 50% del tiempo está en 1, el 50% del tiempo está en 0. Si queremos calcular la potencia disipada media en esa salida, ¿cómo lo hacemos? Bueno, no es otra cosa más que la tensión que alimenta la compuerta por 0,5%, o sea, 0,5, el 50% del tiempo por la corriente en alto, más 0,5 por la corriente en bajo. Esto es un promedio ponderado. Dado que el 50% del tiempo está en alto, multiplicamos por la corriente en alto, más el 50% del tiempo de que la corriente está en bajo. En el caso de abajo, ahora el ciclo de actividad, el duty cycle, es del 75%. Así que el 75% del tiempo está en alto y el 25% del tiempo está en bajo. Así que de vuelta al promedio ponderado es la tensión por el 75%, o sea 0,75, por la corriente en alto, porque es lo que consume la corriente cuando el nivel está en 1, más el 25% del tiempo por la corriente en bajo, porque es lo que consume esa corriente cuando está en bajo. Y ya para terminar, recordemos que la potencia disipada la medimos a la salida, en este caso sería la salida F. Si tenemos una compuerta, por ejemplo una compuerta XOR, cuya una de sus entradas es siempre un 1, y la otra entrada es una señal A, que esa señal puede tener un ciclo de trabajo, lo que tenemos que ver es qué es lo que ocurre a la salida, ya que A es la entrada, pero la salida no necesariamente va a tener el mismo ciclo de trabajo. Notemos que en una compuerta XOR, si una de las entradas, la entrada B por ejemplo, es siempre 1, entonces estos casos no van a existir, ya que la entrada B siempre es 1. ¿Qué es lo que ocurre con la salida F dependiendo de la entrada A? Si la entrada A es un 0, F vale 1, y si la entrada A es un 1, F vale 0, con lo cual esto estaría invirtiendo permanentemente. Esto, más que una compuerta XOR, es una compuerta inversora, siempre que tenga un 1 fijo en una de sus entradas. Así que si A ingresa como un 0, va a salir en F como un 1.
Por ende, cuando calculemos el ciclo de trabajo es 50%, pero el 50% ahora está al revés. El 50% multiplica a la corriente en alto y a la corriente en bajo de forma invertida. Y si A tuviese un ciclo de trabajo de el 25%, o sea, el 25% del tiempo está en 1 y el 75% está en 0, a la salida lo que vamos a tener es que tiene un ciclo de trabajo del 75%. El 75% del tiempo está en 1 y el 25% del tiempo está en 0. Por eso hay que elegir las corrientes que correspondan a cuando está en alto y cuando está en bajo en función de la salida, no de la entrada. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y si lo que se están preguntando es, entonces, ¿quién calcula la potencia disipada media de A? Bueno, quien esté generando A. Si hay otra compuerta que está generando A, va a ser la salida de otra compuerta.